Precursores en el oficio de poner palabras a milongas y estilos criollos a fines del siglo pasado, los payadores son el antecedente inmediato de los letristas de tango. Y fueron los primeros personajes, ellos, los payadores, los primeros que cantaron tangos, porque no existían cantores de tango, porque aún el tango no estaba definido. El payador era de extracción muy popular. Entonces, el pueblo cada vez que habla de sus problemas o escribe una carta o un poema, lo hace de manera culta, como él cree que se expresaría una persona culta. Es lo que pasa, por ejemplo, con el Martín Fierro. Cuando Martín Fierro todo el tiempo es poesía popular, pero cuando Fierro paya con el negro, los dos hablan de temas cultos como el tiempo, el ser. Viene una tradición del siglo pasado que es el verso romance octosílabo, que es el clásico verso de milonga, como está escrito Martín Fierro. Tanto los músicos como los payadores iban transmitiendo oralmente las canciones, los versos o sus poesías. Y los payadores no hacían tango. Digamos, los payadores son una especie de prétango canción. Las primeras grabaciones de los payadores aquí en Buenos Aires se realizan en el año 5. Ahí interviene Nava, Arturo Nava, de Nava, que era uruguayo, Higinio Cazón, Gabino Ezeiza, Ángel Villoldo. Soy hijo de Buenos Aires, por todo el porteñito, el criollo más compadrito que esa tierra nació cuando un tango en la vihuela, traje algún compañero, no hay nadie en el barrio entero que baile mejor que yo. En los primeros años del siglo, Ángel Villoldo, payador, cantor y compositor de melodías recordadas, como el choclo y el porteñito, comienza a escribir las letras de sus propios tangos. Podría decirse que Villoldo es el generador de melodías tangueras más importante, a tal extremo que no existió ningún atril de ningún director de banda en el mundo entero donde no existiera una obra de Ángel Villoldo. El primer letrista sería Villoldo, ¿no es cierto? Que hacía letras con forma de cuplé, el modelo literario era el cuplé, y le ponía contenido rufianesco o proxenetístico, como usted quiera llamarlo, ¿no es cierto? La Morocha, 1906, es una letra prácticamente que tiene que ver más bien con el estilo de lo que era el cuplé. En el cuplé era muy característico que las mujeres, porque casi todas eran cupletistas, no hay hombres que canten cuplé en el momento. Es muy curioso que siempre se presentan en primera persona. Yo soy la chulapona, yo soy la tal cosa. Bueno, Villoldo le transcribe de manera paralela, yo soy la morocha, la más agraciada, etc. Su letra más famosa, la que se popularizó fuertemente, fueron dos. Fueron la de El Choclo y la de La Morocha, de Saborido, un músico uruguayo. Y a pedido de Saborido, Villoldo le compuso en una noche la letra de La Morocha. Le canto al pampero y a mi patria amada y a mi fiel amor. Por estos años, los letristas escriben los versos de tangos ya existentes, en general con una temática humorística y alusiva a la vida prostibularia. Alfredo Gobbi no dejó, creo, ningún tango popular sin ponerle letra. Letra a su manera. Muchos los transformaba en tangos risueños, alegres, ¿no? El tango primitivo no fue nada triste, al contrario, era fiestero, desafiante, compadrón. El tango primitivo como Don Juan, etc. Son tangos totalmente optimistas, no tienen nada que ver con la tristeza. Parecería que la melancolía viene a través después del proceso inmigratorio, ¿no? Villoldo también escribió tangos y grabó tangos pornográficos, pero realmente pornográficos 100%, grabó pocos discos, creo que son en total 4 discos. Cogió a la hermana y al padre y en el colmo del placer, no teniendo a quien joder, un día cogió a su madre. Pascual Contursi, nacido en Chivilcoy en 1888, agrega letra a algunos tangos compuestos anteriormente por Canaro y Greco. En 1916 escribe los versos al tango Lita de Samuel Castriota y crea el primer tango canción,
Se trata de Mi Noche Triste. Mi Noche Triste es también el deslinde de dos épocas. Termina la gran difusión del payador y comienza la era del tango canción. Contursi estrena Mi Noche Triste en Montevideo a fines de 1916. Quiero creer que puede haber sido en octubre, porque el 12 de octubre de 1916 muere Gabino Ezeiza. Se inicia en Montevideo en esos días la era del tango canción y termina la era de los payadores. De noche cuarto me apuesto, no puedo cerrar la puerta, porque dejar toda abierta mi ilusión que volver. Contursi era un hombre, un provinciano que vino a Buenos Aires, que era payador, que era titiritero, que hacía pequeñas obras de teatro y que hizo la gran transformación del tango para cantar. Por eso decimos que Mi Noche Triste es el primer tango canción, el primer tango cantado, porque es el primer tango que tiene todos los atributos estéticos totalmente independientes de lo que eran las canciones del siglo XIX. Contursi no fue el creador de la letra del tango, ¿no? Porque el tango de que es tango tuvo letra, procaces, tonadilleras, habaneradas, prostibularias, las tuvo. No fue tampoco el creador del tango canción, porque el tango canción nace recién en 1920 con Milonguita, donde dos personas, un compositor y un letrista, se juntan previamente para elaborar una obra para cantar. Y ahí nace el tango canción, técnicamente hablando. Entonces, si Contursi no fue el creador del tango canción, sino escribió la primera letra del tango, ¿cuál es la importancia de él dentro de la historia de la literatura del tango? Él aporta el gran tema del tango, el del amor perdido, el del amor ausente, el del amor no correspondido. Después de Mi Noche Triste vendrán toda una lista de grandes autores también que han de transitar casi siempre el motivo de Mi Noche Triste. ¿Qué es lo que hace Contursi ahí en 1917? Es decir, invertir los antecedentes del tango cantado anterior, fundamentalmente Villoldo. ¿Qué hay en las letras de Villoldo? En El Porteñito, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay un canfinflero que se jacta, digamos así, en un monólogo de su capacidad para bailar, para seducir y para explotar a las mujeres. En cambio, en Mi Noche Triste aparece, digamos así, un hombre que es también un hombre, digamos así, del suburbio y aún, hasta podría ser un hombre de la mala vida, pero en principio un hombre humilde, que se emociona, que llora porque una mujer la ha dejado. Además de sacarle dinero a la señora, viceversa, la ama, la quiere, la extraña cuando se va y le canta per cante que mamuraste. El tango se pone, digamos así, a la medida de la sensibilidad de las clases medias, cuando su origen, por lo contrario, era un origen marginal, un origen vinculado con lo prostibulario, donde encajaban muy bien esas letras de Villoldo. A fines de la década del 10, Celedonio Flores gana un concurso con su tango Margot. Temas como Canchero, El Gurín de la calle Ayacucho, Viejo Smoking y Mano a Mano son algunas de sus creaciones inmortalizadas por Carlos Gardel. ¿Qué decís, Carlitos? Contento, hermano, de haber colaborado con vos en el hermoso tango Mano a Mano y ser el primero en interpretarlo en fil sonoro. Y yo, viejo, encantado del artista y del amigo. Gracias, viejo. Considero que Celedonio Flores es uno de los hitos más importantes de la poesía del tango, una de las bases fundamentales de una poesía popular, de una poesía de una gran fuerza, de gran comunicación con la gente y de una temática fiel al barrio y fiel al paisaje ciudadano. Yo creo que el máximo letrista desde un punto de vista literario es Celedonio Flores, que hace unos alejandrinos perfectos, ¿no es cierto?, llenos de fuerza y de gracia. Además también de sentimiento, tangos como Viejo Smoking están llenos de sentimiento. Son hermosos poemas tomados al margen de la música individualmente considerada. Las mujeres a las cuales se refiere Celedonio Flores
en sus tangos, tanto en Mano a Mano como en Margot. Son señoras de la noche de Buenos Aires que viven como las señoras de la noche de Buenos Aires, mariposas nocturnas. Y bueno, porque el tango nació en la noche de Buenos Aires, no podía cantar otro tema. Y mañana, cuando seas descolado, pueblo viejo, y no tengas esperanza en el pobre corazón. Si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión. En los próximos bloques, la historia completa de los letristas del tango. Las creaciones inolvidables de Homero Mansi y Cátulo Castillo. La vanguardia poética de Homero Expósito. La influencia del tango en la poesía contemporánea. Enrique Cadícamo, autor fecundo que aborda todas las temáticas del género, escribe Pompas, su primer tango en 1925. Yo creo que para Cadícamo es muy importante la vida nocturna. Cadícamo es, en los primeros años de la década del 20, es decir, cuando él tiene 20 años, es un hombre de cabaret. Ya no es el compadrito del... es el cajetilla del cabaret, de la noche, ¿no? El habitante casi continuo de lo que era la confitería real. Se interesa en los poetas de vanguardia, en los poetas surrealistas, conoce bien poesía francesa, lee correctamente el francés, ha estado bastante tiempo allí, y creo que esto le da una visión particular. El tango recibió una gran influencia al principio del modernismo, del movimiento modernista de Rubén Darío, La princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Es decir, que se nutrió mucho de la poesía, entre comillas, culta. Él tiene un excelente manejo de la forma, como se puede ver no solo en sus tangos, no solo, es decir, por ejemplo, yo no recuerdo demasiados tangos escritos en alejandrino, como Nieblas del Riachuelo. Niebla del Riachuelo, amarrado al recuerdo, yo sigo esperando. Niebla del Riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más vos nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz me dijo adiós. Y empieza por obra y gracia de José González Castillo, de Celedonio Flores, y de Enrique Cadícamo y de Francisco García Jiménez, un crecimiento de la estética del tango que le permite una variación con respecto al pasado y de una variación de formas con respecto a los contenidos. El éxito de Mi Noche Triste en la obra Los Dientes del Perro inicia un fenómeno que ligará estrechamente al tango con el sainete. Autores teatrales como Alberto Bacareza y Manuel Romero escriben tangos, y hay letristas que se vuelcan al teatro como Pascual Contursi. Desde 1924 hasta 1928 estrena 29 sainetes, ¿no? Ya solo o en colaboración con otros autores, que podían ser Manuel Romero, Ivo Pelay, Bayón Herrera. Cada sainete después tuvo su tango, y muchísimos tangos importantes nacieron en los sainetes, y cantados tal vez por actores teatrales, ¿no? Los saineteros comienzan a replegarse y a incluir tangos de otros, o los propios saineteros como Bacareza incluyen tangos en su discurso dentro del sainete. Muchos éxitos de tango corresponden a estrenos de sainetes nacionales, y a veces se escriben especialmente para el sainete. Es muy importante que la gente del teatro se acerque al tango. Ahí está Manuel Romero, Roberto Cayol, Nemesio Trejo, etcétera, digamos así, Alberto Bacareza. Antes los tangos se estrenaban en los sainetes, pero a medida que avanza la década del 20, al contrario, los tangos servían para popularizar los sainetes. Yo creo que estos letristas consolidaron el aspecto dramático del tango, ¿no? Yo digo siempre que en la letra del tango se conjuga lo épico en el sentido narrativo, ¿no?
con lo lírico, en el sentido de lo metafórico o poético, y lo dramático. Esta matriz se cierra en el 28 cuando aparece Discépolo, que es el más literato de los letristas de tango, ¿no? Es decir, a veces se lo ha llamado, creo que falsa y equivocadamente, el filósofo del tango. Es el literato del tango. Es decir, es el que viene con un conocimiento, es un lector de Pirandello, es decir, está al día de la literatura mundial. La gran novedad es que Discépolo utiliza elementos que hasta ese momento no habían sido utilizados o habían sido utilizados tangencialmente por otros autores, y es la exacerbación de los elementos paródicos de la realidad. ¿En qué bachaché? Del año 26, Discépolo pone en la voz de una mujer que le dice: ¿qué te crees? ¿Que al mundo lo vas a cambiar vos? Es la sociedad, no es la mujer. Y entonces lo que hace es invertir, parodiar todos los modelos. Victoria, o justo el 31, es la inversión de lo de Contursi. Es ahora, digamos así, el hombre que no se lamenta por eso, sino que tiene la suficiente entereza para seguir adelante. Lo cual no quiere decir que tenga nada que ver con lo de Villoldo. Es otra historia, digamos, es otro momento. Porque Enrique Santos Discépolo jerarquiza un género desjerarquizado, que es la letra de tango. Digo, desjerarquizado para la literatura institucionalizada. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, y al mundo nada le importa. Mira, mira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Y hay una visión dramática que es paralela, por ejemplo, a la visión que tiene Scalabrini Ortiz en El hombre que está solo y espera. El hombre que está solo y espera es un ensayo de tipo existencial donde la realidad pasa por lo subjetivo. Uno ve la realidad tal como la siente. Desde Discépolo en adelante aparecen poetas como Homero Mansi, o como Cátulo Castillo, o como Espósito, que, digamos así, tienen un bagaje de lecturas. No es casual que en un tango, primero que haya una cita en un tango, encabezando el tango, pero además que la cita sea de Leopoldo de Argensola, un poeta del Renacimiento español, ¿no es cierto? Es decir, ese conocimiento y esas lecturas no eran frecuentes en los poetas anteriores a Discépolo. El tema de los poetas y de los letristas, de los poetas de libro, de los llamados poetas cultos, de los llamados poetas populares, de los llamados poetas letristas, es un tema que se torna cambiante entonces. Borges, que ha hecho sus vindictas sobre el tango, también ha dicho en esa época que con las letras del tango se podía formar una verdadera divina comedia argentina. Y González Tuñón y Nicolás Olivari, Fernán Silva Valdés y Pedro Héctor Blomberg, ellos que eran poetas de capilla, de élite, hicieron tangos, y ahí comenzó también la gran gesta de Discépolo y Mansi, que trastornaron la estética, que buscaron estéticas distintas. Yo diría que la de Homero Mansi es una vertiente lírica, y la de Discépolo yo diría que sería lírica, dramático, grotesco. Contemporáneo de Discépolo, Homero Mansi escribe sus primeros tangos hacia 1926. Para mí, la línea divisoria de la cancionística, en cuanto a su tema, está en Mansi. Porque ya no canta a esas señoras ni canta La Noche de Buenos Aires. Canta al barrio, canta al pescante, canta al viejo ciego. Una cantidad de temas que obviamente no cabían en el tango anterior a Mansi. Creo que ya también se dirigía a otra gente, a otro público, un público que también tenía un nivel cultural más alto. Una cosa era cantarle a los compadritos, como tenía que hacer Contursi, y otra cantarle a los chicos del Nacional, por decirlo así, o de la universidad, que iban a bailar los domingos a los clubes. Algo mágico pasó en el año 26 en la cultura argentina. Algo ocurrió ese año, donde aparecen libros
de Raúl González Tuñón, de Nicolás Olivari, el primer libro de Roberto Arlt, sale Don Segundo Sombra, y además un montón de tangos que van a ser fundamentales en distintas líneas de la poética del tango. Es un año que está en plena ebullición la revista Martín Fierro, que era tan importante, la revista Proa, es decir, Buenos Aires está en ebullición. Homero Mansi, creador de algunas de las mejores descripciones de Buenos Aires, nace en Añatuya, Santiago del Estero, en 1907. A los 6, 7 años llega a Buenos Aires y se sorprende con este mundo que está además en plena transformación. Buenos Aires había dejado de ser la gran aldea para ser una metrópoli importante, quizá una de las más importantes de Latinoamérica en ese momento. Ella tenía 3 hermanos acá. El mayor de todos era un hombre que le llevaba por lo menos 7 años y era un muchacho que ya estaba metido en la literatura. Luis Mansione, el mayor de todos los hermanos. Y es el que lo inició en toda la cuestión de leer y apreciar los autores de esa época. Lo mandan a un colegio pupilo, lo mandan a Pompeya, ¿no? Al colegio Lupi de Centenera y Esquiú. Y ahí es donde él, a través de las ventanas del colegio, ya que estaba pupilo, miraba el barrio. Y de esa mirada sobre el barrio van a nacer algunos de sus recuerdos más importantes. Hacia abajo tu noche barriotano, con las chatas entrando al corralón, y la luna chaparriendo sobre el fango, y a lo lejos la voz del bandoneón. Barriotano, el universo, desde el recuerdo te vuelvo a ver. Evaristo Carriego, poeta desaparecido en 1912, nunca escribió un tango, pero es el padre de la poesía dedicada a la vida cotidiana de los barrios. Su influencia se advierte en la mayoría de los letristas de tango de los años 20 y 30. Entre las primeras lecturas de Homero Mansi, siendo muy joven, es evidente que estaba Carriego. Y digo, es evidente que estaba Carriego porque en el año 1926 él publica Viejo Ciego y la influencia de Carriego es enorme. Carriego publicó un solo libro, Misas Herejes, creo que en 1908, ¿no? En vida. Pero después, cuando muere, se recopila su producción de esos últimos años, que es la más interesante, porque lo anterior estaba como muy embretado con el modernismo, ¿no? Él, que era uno de los mejores poetas del modernismo, cambió el verso modernista por el verso de la canción del barrio. Ese, por la costurerita que dio el mal paso. Ese era Carriego. Era un poeta conocido de Palermo, que publicaba en algunas revistas, sobre todo semanarios ilustrados, que eran muy difundidos en la época. Si el barrio ya era un resultado de las modificaciones comunicacionales, porque si no hubiera existido el tranvía eléctrico no hubieran existido los barrios, también el barrio instaura una nueva manera de comunicarse, una nueva manera de convivir, y creo que Carriego, digamos así, vislumbró esto y se lo dejó, digamos así, como una herencia y como un desafío también a los letristas posteriores, ¿no? Desde Palermo, Carriego vio las cosas como vio, y desde Boedo, mi padre las vio como las vio. Cuando él escribía, él ya escribía como Lorca antes de que se conociera Lorca aquí. No hay imitación, hay asimilación, hay analogía, hay un diálogo de la gran poesía. Entonces uno siente los versos de Mansi con esa sonoridad distinta a todo lo que existía. En el próximo bloque, Cátulo Castillo. Cátulo tenía mucha facilidad para trabajar, ya sea la música o la letra. Además, las milongas de Sebastián Piana y Homero Mansi. Milonga sentimental, nombre que se le adjudica a mi colaborador Homero Mansi. En la letrística de Homero Mansi, Cátulo Castillo, inspirada en el mismo paisaje, tiene una fuerte influencia la figura del padre de Cátulo, el poeta y dramaturgo rosarino José González Castillo. El primer referente que le da una gran proyección literaria al tango es José González Castillo, el padre de Cátulo. Él trae toda una escuela, que es la escuela de Boedo, que después recogen su hijo Cátulo y Mansi.
Cátulo Castillo me contaba que todas las noches el padre, José González Castillo, a su hermano Hugo y a su hermana Gema, y a él los ponía a hacer versos a la manera de Rubén Darío. Yo creo que González Castillo abre la letra de tango al barrio. En Sobre el Pucho aparece Pompeya, en Silbando aparece Barracas, abre el campo, el panorama del barrio. Y ahí es donde se mete Mansi. Pero Mansi comienza a cantar a los personajes del barrio. En lugar de cantar a los personajes del cabaret o del prostíbulo, canta a los personajes del barrio. Cátulo Castillo, nacido en 1906, músico, periodista, boxeador aficionado, pero fundamentalmente poeta, comparte su infancia con su amigo Homero Mansi en el barrio de Boedo. En esa zona vivía mucha gente que era de mal vivir y le fueron enseñando a Cátulo, de tanto estar Cátulo con ellos, le fueron enseñando el arte de sacar con 2 dedos la billetera del bolsillo de atrás de una persona en el colectivo, y él lo contaba y lo hacía incluso siempre delante de sus amigos. Él tocaba el piano, ahí tuvo sus primeras iniciaciones, y ya recibiendo en su casa a Rubén Darío, porque la casa de mi suegro en Boedo era una casa donde se recibía grandes escultores, grandes poetas, que él no llegó a escribir letras hasta que su padre falleció, no se animaba a escribir letras. Cátulo en realidad escribía, hasta que su padre falleció, música. Los primeros tangos de Castillo y Mansi cuentan con la colaboración de un joven músico, hijo de inmigrantes. Se trata de Sebastián Piana. Esta es una de las piezas o de las composiciones, según como se quiera llamar, más conocida mía, pero que no es solamente mía dentro de la parte musical, sino también pertenece la primera parte, lo que acabo de tocar ahora es la segunda parte, a Cátulo Castillo. Un día se aparece Cátulo Castillo por casa con una parte de música y me dice: oíme, toca un poco esta parte que he escrito como movimiento de tango, y si te parece, si te gusta, hacerle la segunda parte, que le hacemos poner letra por el viejo se refería al padre de él. Cátulo tenía mucha facilidad para trabajar, ya sea la música o la letra. Él era muy amplio y como precisamente conocía música y conocía poesía, entonces no le costaba cambiar y leer la música y cambiar los versos. Y entre Cátulo Castillo y Sebastián Piana hicieron la música para Viejo Ciego, que se llamó El Viejo del Violín en un principio. Con ese tango se marca un hito. Dejamos el tango de los delincuentes, del AMPA, de la marginación, y empezamos con el tango de la nostalgia de la poesía. Pareces un verso del loco carriego, pareces el alma del mismo violín, junto al parroquiano, tan viejo y tan ciego, tan lleno de pena, tan lleno de spleen. Hacia 1930, Piana y Mansi producen una verdadera renovación en el género musical de la milonga. El tono metafórico que le da Mansi a las milongas, el tono de una poesía, ya no la poesía improvisada propia de la lengua que se utilizaba entre los payadores, sino una poesía más trabajada. Esto es lo que le da Mansi a la milonga. Darle una primera y una segunda, sacarla del área de la payada, hacerla musical para el baile, porque lo importante aquí era el baile. Sebastián Piana transforma esa música, era una música muy sencilla, le da una vuelta de tuerca y la lleva a otro tipo de música, ¿no? Esto que acabamos de oír es lo que se llama milonga sentimental, de manera de que representa para el género de milonga
la evolución de la milonga totalmente de los payadores, es decir, de la milonga sureña, para convertirla en milonga porteña. No lo sepas nunca, tal vez, no lo pueda hacer, tal vez, te provoca risa verme tirado a tu cielo. La década del 40 consolida a Homero Mansi como el primer letrista que convierte las palabras de los tangos en poesía. Yo creo que los versos de Sur, de Barrio de Tango, de Malena, de Fuimos, de Ninguna, nos están mostrando un poeta singular. Tenía una visión muy clara de lo que era la metáfora vanguardista. Fue uno de los primeros poetas, yo diría que él junto con Expósito, junto con Cadícamo, fueron de los, y con Cátulo Castillo, fueron de los primeros que no tuvieron temores en poner metáforas vanguardistas en la poesía de tango. Pienso en algunos tangos de Homero Mansi, como Fuimos o como Montecriollo, donde hay una verdadera, digamos así, acumulación de metáforas, que eso no lo íbamos a encontrar en Contursi. Duplas compositivas como Gardel y Lepera o Cobian y Cadícamo son el antecedente de otras que en los años 40 forman letristas como José María Contursi, Cátulo Castillo y Homero Mansi con Aníbal Troilo. El tango sur tiene algo como de himno, ¿no? Es decir, sur es un poco como la comparsita de alguna forma, ¿no? Es un tango paradigmático, un tango escrito para siempre. San Juan y Boedo antiguo, quinto del cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo, tu nombre flotando en el adiós. Pichuco daba muchas vueltas para hacer obras, porque no tenía tiempo, porque tenía que manejar su orquesta, pero cuando Cátulo lo llamaba y le decía, mira, Pichuquín, tengo una letra bárbara o tengo una idea sobre un título, se ponían a trabajar y la hacían en un día. Cátulo escribía a máquina los tangos y todo, él escribía directamente a máquina. Y se sentó en la cama, serían las 2, 3 de la mañana, y escribió todo el tango. María, en las sombras de mi pieza, es tu paso el que regresa, María. Y es tu voz pequeña y triste, la del día en que dijiste, ya no hay nada entre los dos, María. La más mía, la lejana, si volviera otra mañana por las calles de la día. Eso de la última, la palabra la última, es muy conmovedor en él, porque parece que se está despidiendo de algo, ¿no? Siempre es la última, el último café, la última curda. La última curda no la podían terminar, porque tiene una parte cromática muy difícil de hacer, preciosa pero muy difícil de hacer. Y la termina Cátulo y nosotros esa misma noche teníamos un casamiento. Entonces dice, pasemos por el teatro, te bajás vos, me dice, yo te espero en la puerta del teatro, que era el Discépolo. Entonces efectivamente me bajo yo, le dejo, voy al camarín, Pichuquín, te dejo acá la letra. Desde ese momento Pichuco a mí no me dijo más Amanda, me dijo bombita. Porque dice que yo le había dejado una bombita, que era la última cosa. Ya sé, no me digas tener razón, la vida es una herida absurda y es todo tan fugaz que es una curda nada más, mi confesión. En el caso de Contursi, por eso es que uno de los letristas con el que más colabora Troilo, hay un sentimiento muy romántico, muy desgarrado de la pérdida, ¿no? Muy fuerte, muy intenso. Se desgarró la luz y enmudeció mi voz aquella noche sin palabras. Al ver que tu alma estaba ausente y a tu lado siempre yo, como una cosa abandonada, y se acercó hasta ti la sombra de otro amor y otra voz que te llamaba, y me sumiste en un pasado que luchaba por querer volver.
Paralelamente a su labor de letrista de tangos, Homero Mansi es guionista y director de cine, y también participa del movimiento político Forja, que encabeza Arturo Jauretche. Contaba Jauretche que Mansi le había dicho cuando estaban juntos en la conscripción que él tenía dos caminos, hacerse un hombre de letras o hacer letras para los hombres. En ese momento las dos posibilidades estaban separadas. Esto es importante destacarlo, porque decirlo hoy parece que, bueno, parece una frase, pero en aquel momento era distinto, Yo me acuerdo el 4 de junio del 43 a la noche. Estábamos en el local de Lavalle, 1725, que era nuestro local. Y cayó Mansi. Le oí decir a Mansi lo siguiente: hay un tipo que se llama Perón, que dice que es un fenómeno y que es el que mejor apunta. O sea que yo el nombre de Perón lo oí por primera vez en boca de Mansi. El apoyo de mi padre no fue al peronismo, sino a Perón. En el año 46 lo fue a ver a Perón a la Casa Rosada como presidente, porque ya había sido elegido presidente. Lo fueron a ver y fueron expulsados del Partido Radical. Dijo un solo discurso que se llamó Tablas de Sangre en el radicalismo en el año 46. La revolución del 4 de junio pudo derivar en un motín sedicioso e intrascendente si el entonces coronel Perón no la hubiera preservado de la desviación, atrayendo a las masas postergadas, que eran nada menos que todo el pueblo argentino. Ese diamante, que fue Homero Mansi, tenía una faceta que era el tango, otra que era el cine, otra que era la política, otra que era la empresa y otra que era la radio y todo así. Y no mezclaba una con otra. Yo creo que la característica de Mansi en cuanto al cine es un cine profundamente nacional, de temas nacionales. Mansi y Ulises Petit de Murat toman, por ejemplo, La Guerra Gaucha, que era un libro casi olvidado de Leopoldo Lugones, y de ahí extraen ciertos capítulos para poder hacer la película. Pero no es solo eso, sino La Guerra Gaucha, Su mejor alumno, Pampa Bárbara. Él escribe también un guión y la dirige la película Escuela de Campeones, que es sobre el club Alumni. Escribe y dirige una película sobre José Bettinotti, El último payador. Creo que estaba muy adentrado en los temas argentinos. En el próximo bloque, Homero Espósito. Homero Espósito representa las nuevas tendencias de la poesía universal en el tango. Además, los letristas de la generación del 60. Los tiempos modernos iban introduciendo cosas que era importante decirlas en las letras. A comienzos de la década del 50, las muertes de Celedonio Flores, Homero Mansi y Enrique Santos Discépolo preanuncian una época difícil para el tango. Es justamente la época en que empieza a haber esa especie de pandemonium de cancioneros, con la aparición de esa prepotencia anglosajona sobre nuestras culturas latinas, con la aparición de Elvis Presley, con la aparición de los plateros, con la progresiva aparición de todo lo que iba a conducir al poderoso fenómeno del rock. Y existe entonces una consolidación de la industria del disco como industria, desdeñando la parte estética para centrar su giro en la cantidad de discos vendidos. Y eso que en esa época que navegan airosamente Cátulo Castillo y Homero Espósito, que es toda gran parte de la década del 50 y parte de la década del 60, se ha desarraigado de la realidad la temática del tango. Homero Espósito representa las nuevas tendencias de la poesía universal en el tango. La obra poética de Homero Espósito es de una gran audacia literaria, que trata de introducir en un género que hasta ese momento, salvo Mansi, que es el representante máximo, me parece a mí, de la vanguardia en los años 40, hasta ese momento hablaba con otro lenguaje, con otro discurso. Yo creo que Homero Espósito
es un poeta notable. En la mayoría de sus creaciones es un poeta muy personal, de una fortísima sensibilidad y de una capacidad muy grande, como decías, para la metáfora, y una relación muy marcada con la poesía culta. Homero Espósito, nacido en 1918 en la localidad bonaerense de Zárate, es estudiante de Filosofía y Letras, y siendo muy joven, junto a su hermano Virgilio, realiza creaciones vanguardistas como Naranjo en Flor y Maquillaje. El uso de la rima interna en Espósito se la encuentra en muchos tangos, por ejemplo, afiches. Cruel en el cartel, la propaganda manda cruel en el cartel. Margo ha vuelto a la ciudad con el tango más amargo. Conocía bien las vanguardias poéticas, Oliverio Girondo, toda la vanguardia del 22. Entonces agregó otro dato más, la metáfora. Y había que ponerse a pensar en la metáfora de Homero. Hoy todavía algunas son discutidas, ¿no? Frases como era más blanda que el agua, o por ejemplo, pensar en las trenzas del color de mate amargo. Era mi amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo. Entró a ser recuerdo, yo creo que hay muy pocos ejemplos de una síntesis tan perfecta de la separación de los amantes, inclusive en la poesía llamada culta o la poesía de libro, le llamo yo, ¿no? Eran sus ojos de cielo, el ancla más linda que ataba mi sueño. Era mi amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo. Después rodeen mil amores que me van a hablar de amor. Durante los años 60 surge una camada de nuevos letristas que renovará el género. La bandera de Espósito la toma, para mí, indudablemente Horacio Ferrer. Empecé a cambiar las formas métricas, las formas estróficas, inventé palabras, inventé formas de rimas que no existían. Al fin y al cabo eso mismo hicieron otros renovadores antes que yo, ¿no? El corte, digamos, entre comillas, lo hizo Horacio Ferrer. Y también es muy importante con quien se trabaje, ¿no es cierto? Él ha trabajado con Piazzolla. Pero además también aparecieron Susana Rinaldi, Amelita Baltar, Raúl Lavie, Rubén Juárez, Hugo Marcel. Fue un florecimiento de voces que cantaban ese repertorio junto con el repertorio clásico, y entonces ese repertorio quedó consagrado para el público. La balada para un loco creo que marca un momento, una época. Yo diría que hasta abre una posibilidad que no fue seguida, ¿no? Creo que es como un gran hallazgo, ¿no? Y ahí aparecieron toda una multitud de temas, algunos ya tradicionales y muy sobados, que yo los expuse de una manera nueva. Por ejemplo, La Última Grela, y lo mismo el niño que vende flores por los boliches. Dame un ramo de voz, así salgo a vencer mis vergüenzas dentro. Paléame con 3 rosas que vuelan a cuenta del hambre que no entendí. En las postrimerías de la década del 60 y a partir del 67 empezamos a aparecer, a irrumpir, cada uno por su lado. Yo en el 67, Eladia y Ferrer en el 68, y ahí empezamos a constituir una camada, porque no éramos un grupo ni nada por el estilo, cada uno por su lado. Mira, nosotros nos entusiasmamos mucho porque pensamos que podíamos hacer una movida parecida a la que se hizo en Brasil con el bossa. Digo, qué bueno sería renovar un poco el tango, que estaba muy achanchado en los años 40, que si bien es cierto que es un repertorio
insuperable, porque tal vez no se vuelvan a escribir tamaños temas como se hicieron, pero también necesitábamos darle un aire nuevo a las letras, hablar de esta Buenos Aires o de este hombre de Buenos Aires de estos años, que no era el mismo, que estaba sufriendo una metamorfosis muy, muy importante. Los tiempos modernos iban introduciendo cosas que era importante decirlas en las letras. Y bueno, y así enseguida se suma Chico Novarro. Y algunos otros autores como Néstor Rubén Garelo, como Mario Iaquinandi y como mujer llamada Mandy, autores que también aportan lo suyo y que, bueno, integran toda esa camada que, bueno, que seguimos después de tanto tiempo siendo desafortunadamente los mismos. No hubo continuadores, tal vez por la falta de intensidad de la producción, ¿no? Si había tantos poetas en un momento dado es porque se producían muchos tangos. Entonces, si bien había una cantidad que uno podía decir, bueno, más o menos descartable, había grandes éxitos, ¿no? Digo, la cantidad genera indudablemente calidad. Los tangos que se habían hecho en Buenos Aires eran todos, ¿cómo te podría decir? Eran antológicos, pero también convencionales, si querés, en su forma. Era un amor a Buenos Aires, canción de Buenos Aires, todas esas canciones que se habían hecho, que estaban muy bien hechas para un tiempo. Pero yo veía otra Buenos Aires, yo veía a esa que me daba la espalda de cemento y me costaba ganar. Aunque me des la espalda de cemento, me mires transcurrir indiferente, te quiero Buenos Aires y a tu gente, y entre tu gente moriré contento, porque soy como vos, que se niega o se da, te proclamo Buenos Aires, mi ciudad. En el próximo bloque, la influencia del tango en los poetas contemporáneos. Confesó con mucha humildad Sábato, ojalá yo le pudiera pisar los talones a Mansi. En la década del 70, la generación de Ferrer, Negro y Blázquez se encuentra en pleno desarrollo, pero no se vislumbra una continuidad. El tango ha evolucionado muchísimo musicalmente, tanto que a veces nos ponemos a discutir si esto es tango o esto no es tango, ¿no? En cambio, letrísticamente no, el único que ha roto un poco los moldes es Ferrer. ¿Cómo seguir por ese camino sin convertir al tango en una cosa de minorías, en una cosa de exquisitos? Ese es el problema. Por eso la gente vuelve permanentemente a los tangos del 40. Cuando aparecemos nosotros, aparece el rock nacional. Fue como una especie de tormentón. Claro que los rockeros son sensibles, inteligentes y artistas. Y ellos mismos encontraban en el tango poco a poco una variante para sus temas y para sus estilos. Si los jóvenes no nos siguen, bueno, vamos a estar en la misma. El tango pasará a ser un género importante, pero clásico. Yo no estoy de acuerdo en que no haya poetas actuales. Lo que pasa es que estamos en un momento donde los medios, sobre todo, le dan gran trascendencia a conjuntos que tienen convocatoria, pero no todos son realmente de calidad. Y no pasa lo mismo con el tango. Hay muchos autores nuevos, no se los conoce. Digamos, no tienen oportunidad de ser cantados. Es decir, hoy por hoy es muy riesgoso para un cantante, para una orquesta, ejecutar un tango nuevo por la sencilla razón de que no graban, no tienen la oportunidad de grabarlo. Tal vez haya muchachos y chicas que están escribiendo muy bien poemas, pero tal vez lo que no se ha logrado es la conjunción letra y música, que eso sí se lograba con esos poetas. Porque estaban vivos los grandes músicos, porque estaba vivo Troilo, y estaban vivos muchísima gente que escribía muy bien. Entonces, esos rubros, ¿cómo se repiten? Un Cobián y Cadícamo, ¿cómo se repiten? Durante las décadas del 60 y 70 se invierte el fenómeno producido 50 años atrás. Ahora es la poesía la que se nutre de elementos de las letras de tango. Yo creo que a partir de la década del 60 se da como un asumir más el tango entre los poetas. Juan Gelman saca un libro que se llama Gotán, Eduardo Romano saca un libro que también tiene el nombre de tango, Entrada Prohibida. Los personajes del tango, María, entran a jugar
entran a caminar la poesía de esta gente de los años 60. Ya no nos es tan indiferente el tango ni tan raro que entre con sus personajes y entre todo ese mundo, entre la poesía que uno está escribiendo. Nos quedaremos solos y será ya de noche. Nos quedaremos solos, mi almohada y mi silencio, y estar a la ventana mirando inútilmente los barcos y los puentes que enhebran sus agujas. Grandes escritores como Julio Cortázar, Jorge Luis Borges y Ernesto Sábato se acercan al tango y se atreven a escribir letras, aunque con resultados dispares. Muchos excelentes poetas son incapaces de escribir una letra de tango. Confesó con mucha humildad Sábato: ojalá yo le pudiera pisar los talones a Mansi, pero no basta con ser un gran escritor para escribir una letra de tango. La letra de tango exige una gran síntesis, es algo que tiene que tener una fuerza en sí, no se puede extender, no es una novela eso. Es una pequeña, es un flash, pero tiene que tener una eficacia. Esa. Bueno, la eficacia que tuvo Celedonio Flores o que tuvo Mansi, ¿no? En pocas palabras, diciendo tantas cosas, ¿no? Bueno, hay una diferencia entre una poesía escrita y entre una canción. Y el tango pertenece al género canción. Pienso que un poema tiene otra elaboración, otra lectura, es para ser leído, es para otra cosa. Y quizá la letra tiene poesía, está tensada poéticamente, pero está jugada de otra manera, con ciertos énfasis, con ciertos estribillos, no para ser leída. Ramón María del Valle Inclán, que fue un poeta excelso y un escritor español, un gallego maravilloso, decía que el milagro musical de la poesía, que tiene una música que no es la música de la música. Entonces, para poder acoplar la música de la poesía con la música de la música, hay que tener buen oído, hay que ser un poco cantor. Muchas de las letras bastante malas que recordamos, las recordamos por la música. La prueba de fuego de una letra es estimarla sin música, sin la música, leerla en frío. Tus ojos son oscuros como el olvido, tus labios apretados como el rencor, tus manos dos palomas que sienten frío, tus venas tienen sangre de bandoneón, tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción. Malena canta el tango con voz quebrada, Malena tiene pena de bandoneón. ¡Qué alegría! Buenos Aires, vuelve el tango otra vez por las calles del recuerdo, viene cantando Gardel. Y los pibes de mi esquina ya se aprestan a bailar esta danza tan genuina que es industria nacional. Suena un fuelle melodioso en el palco de un salón y a las pibas milongueras